Colaboración del día de hoy titulada La creación del mundo y los dioses aztecas. En el momento en que ocurrió la conquista, el pueblo azteca tenía una religión politeísta, fundada en la adoración de una multiplicidad de dioses varios. Pero mientras el pueblo creía en las múltiples fuerzas ocultas, los sacerdotes y sabios, al preguntarse sobre el origen del mundo, al ser preguntados mejor sobre el origen del mundo, hacían un esfuerzo para reunir en un solo concepto los diversos dioses y sintetizarlos en un solo poder. Así nació el concepto de que el origen de todas las cosas era un solo principio masculino y femenino, que habían engendrado a los dioses y diosas y también a los hombres. Al principio dual de la creación se le llamó Ometecutli, Dios Señor, y al principio femenino Omecihuatl, Dios Señora. Vivía esta pareja divina en un cielo llamado Omeyocan, lugar de Dios, y donde sus orígenes todavía no se tiene determinado mucha información. La pareja divina, llamada también Tonatecutli y Tonacíhuatl, el Señor y Señora de nuestra carne y nuestro sustento, eran pues los señores de la vida y de los alimentos. Esta pareja creadora tuvo o creó 4 hijos, a los que encomendaron la creación de los otros dioses, del mundo y de los hombres inclusive. El primer hijo de la pareja divina era Tezcatlipoca Rojo, a veces llamado Xipetotec, que era el dios de la primavera y de los joyeros, a veces llamado también Mixcoatl o culebra o nube, o también llamado con el nombre de Camaxtle. El Tezcatlipoca Negro, o dios del espejo, o humo de espejo también era conocido por ese nombre, fue el peor de todos los 4 hijos. Él nació negro y fue el que mandó más. Tezcatlipoca Negro conocía todos los pensamientos y todos los corazones que estaban, y estaba él en todos los lugares. Lo llamaron Todopoderoso, de quien somos esclavos o enemigos. Joven, Dios caprichoso, era el patrón de los guerreros, los jóvenes, de los hechiceros y también de los salteadores de camino. Quetzalcóatl era el tercer hijo de la pareja divina y significaba la serpiente de plumas. Era el dios del aire y de la vida, héroe cultural, inventor del calendario, dios del planeta Venus. La leyenda histórica dice que lo habían mezclado con el gran rey sacerdote de Tula, Topilsen, y que éste lo había educado. Según las leyendas históricas, fue precisamente el dios Tezcatlipoca, su enemigo, que lo obligó a abandonar Tula, induciéndole previamente a que se embriagase y pecara. Quetzalcóatl es el dios inventor de su autosacrificio, que consistió en sacarse la sangre de las orejas y de otras partes del cuerpo, punzándolas con espinas de maguey. Huitzilopochtli, el cuarto hijo de la pareja divina, el más pequeño de todos, significa zurdo colibrí. Huitzilopochtli es el sol, el joven guerrero del cual nacen todas las mañanas del vientre de la vieja diosa llamada Coatlicue, que muere todas las tardes para alumbrar con su luz apagada el mundo de los muertos. Nació, según las tradiciones, para iluminar con su luz todo el mundo posible. Nació, dicen, de una bolsa de plumas que la diosa encontró barriendo y guardó sobre su vientre. Cuando sus hijos, la luna y las estrellas, supieron que su madre estaba embarazada, quisieron matarla, pero Huitzilopochtli, según la leyenda, nació armado y mató a la luna y obligó a huir de la tierra a las estrellas. Se dice que Huitzilopochtli, el guerrero del sur, y antes que Tezcatlipoca, es el guerrero del norte. Se platica también que fue Huitzilopochtli quien ordenó a los aztecas abandonar Aztlán y emprender la conquista en base a una larga peregrinación hasta las estaciones en el Valle de México.
donde se les permitió tener una patria definitiva y fue el dominio del mundo. Los 4 dioses, Tezcatlipoca Rojo, Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, fueron quienes crearon el mundo, pero la lucha por el dominio del universo se efectuaba entre los dioses inefables del bien y del mal, entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Era una lucha entre Quetzalcóatl, el dios benéfico, aquel que fue descubridor de la luz, de las artes, de las industrias, y Tezcatlipoca Negro, dios nocturno, patrón de las tinieblas, patrón también de los malvados y de los guerreros. Fue primero Tezcatlipoca quien hizo el sol y empezó la primera era del mundo. Repetimos, fue primero Tezcatlipoca quien se hizo sol y así empezó la primera era del mundo. Los primeros hombres eran tan grandes que a ellos se atribuye la construcción y terminación de Teotihuacán. Pero como los gigantes no sabían sembrar ni cultivar la tierra, fueron devorados por los monstruos de la tierra y los ocelotes o tigres el día llamado del 4 tigre. La tierra se quedó despoblada y el universo se quedó sin sol. Entonces se hizo el sol. El dios Quetzalcóatl fue quien lo encarnó y duró hasta que Tezcatlipoca, su enemigo, lo derribó en su mansión, y entonces se levantó un gran viento y todos los árboles cayeron derribados y la mayoría de los hombres perecieron o fueron convertidos en monos o changos. Quetzalcóatl quitó al dios de la lluvia, Tlaloc, y puso en su lugar al sol y a su hermana, la diosa del mar, y de los magos con el nombre de Xochitl, el de la falda de jade, que fueron varones que duraron 52 años repetidos durante 6 ciclos, dando un tiempo de 312 años. Xochitl, la de la falda de jade, dependía en gran manera encargándose de la fertilidad. Fue asociada con el jade y la turquesa, cuyos colores simbolizaban la vegetación y el agua de cuya existencia dependía en ese momento la tierra. Pero Tezcatlipoca no se dio por vencido e hizo que lloviera tanto que la tierra se inundó y perecieron los hombres, y los que se parecían con más perfección a Quetzalcóatl fueron transformados en peces. En esta parte se dice, y lo cuenta la leyenda, que fue tanta la abundancia de agua que se cayeron los cielos y las aguas llenaron a todos los hombres y los ahogaron, y el cielo cesó de llover porque cayó destruido y agotado sobre la madre tierra. Entonces los dioses, al ver que se había caído el cielo, ordenaron que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lo levantasen, y ellos, con la ayuda de los dioses menores, se encargaron de hacer posible que el agua fuese volviendo al origen que había tenido, al cielo. Esta obra tan maravillosa de levantar el cielo, junto con la desaparición de la última humanidad, desapareció también el sol. Había pues que darle algo que alumbrara y crear un nuevo sol, pero para que éste iluminase a todo el mundo. Los dioses se reunieron entonces en Teotihuacán y decidieron de una vez por todas hacer un esfuerzo para crear el sol. Ahí determinaron que una de ellas fuese sacrificada, una de las diosas, y se convirtiera en el sol. Los dioses se presentaron para validar este milagro. Los dioses que se prestaron para hacer este milagro fueron uno pobre y otro rico y potentado, que ofrecieron su vida al Dios Padre para que se crease esta magnífica creación, valga la redundancia, y se constituyese un planeta seguro que hizo posible que 4 días seguidos estos dioses que iban a sacrificarse ayunaron, se sacrificaron a estos dioses y se consiguió que al 5.º día, en presencia de todos los dioses, los arrojaron
a un brasero sagrado que fue la manera como se creó de vuelta el sol. El rico y poderoso de estos dioses, antes de ello tuvo miedo y 3 veces retrocedió. Cuando le tocó el turno al dios desvalido y pobre, de nombre Nahualitzin, dio un salto y cayó en medio del brasero divino, que alzó una gran llamarada, y así se creó esta parte del mundo. Porque cuando el rico quiso sacrificarse, fue arrepentido y avergonzado, y entonces no tuvo más remedio que arrojarse a la hoguera. Por fin salió el sol y casi inmediatamente brotó la luna, que brillaba tanto como el mismo sol. Así que el sacrificio de Nahualatzin, con él nació el sol. Este sacrificio también hizo posible la creación de Teotihuacán, la luna. Los dioses asignados a esta parte del milagro hicieron posible que sucediera, y entonces quedó desde ese momento en adelante la luz dividida en 2 partes, el día y la noche. Pero el sol no se movía, estaba siempre en una orilla del cielo, pero parecía estar dispuesto a seguir el camino que le trazasen los dioses. Preguntaban entonces los dioses qué había que hacer, y la respuesta que recibieron fue terrible. El sol exigía de vuelta el sacrificio de otros dioses para darle fuerza a ese sol que no quería moverse. Entonces hubo el sacrificio de otro dios menor, y ofreció su sangre. Entonces por fin sopló el viento, y hizo posible que el sol tuviera movimiento. Así nació el sol llamado Ehualitzin, porque era el dios el movimiento, gracias al sacrificio de otro dios más. Maravilloso también fue el relato azteca sobre los 13 cielos y los 9 infiernos. De él nos ocuparemos en otra conferencia más, puesto que es maravilloso que el devenir de la historia nos vaya trayendo poco a poco similitudes, tangencias y magnificencias que tocan todas las historias esotéricas que hemos recibido en diferentes edades. Buen día, muchas gracias.